se hace más fácil, un poquitito más fácil cuando podemos jugar. Y así se hace más fácil, un poquitito más fácil y otras historias contar. Pero se hace más fácil, un poquitito más fácil cuando podemos jugar. Así se hace más fácil, un poquitito más fácil, el mundo puede cambiar. Como si fuera tan fácil elegir entre tantas cosas que hay, ¿cuál para mí? Como si fuera tan fácil decidir si yo digo que no y después es sí. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Se hace más fácil, un poquitito más fácil cuando podemos jugar. Se hace más fácil, un poquitito más fácil y otras historias contar. Hola, buenas tardes a Se todos. hace más fácil, un poquitito más fácil cuando podemos jugar. Así se hace más fácil, un poquitito más fácil y el mundo puede cambiar. Pero se hace más fácil, un poquitito más fácil. Y así se hace más fácil, un poquitito más fácil. Pero se hace más fácil, un poquitito más fácil. Se hace más fácil, un poquitito más fácil. Pero se hace más fácil, un poquitito más fácil cuando podemos jugar. Y así se hace más fácil, un poquitito más fácil y el mundo puede cambiar. Muy buenas tardes a todos y a todas. La verdad que es un placer para nosotros poder encontrarnos en esta tarde, en esta reunión en la que queremos celebrar el Día de los Jardines de Infantes, que si bien fue el 28 de mayo pasado, hacemos un festejo diferido y nos encontramos hoy. Por suerte vamos a contar con la presencia y la exposición del doctor Juan Augusto Laplacet, para poder conversar acerca de estos temas que nos reúnen y que tanto nos preocupan, que tienen que ver con nuestros niños, con nuestras niñas y con nuestra profesión. Me presento, que no lo hice hasta ahora, soy Cristina Carriego, directora pedagógica de la Dirección de Gestión Privada, y para abrir este encuentro vamos a escuchar unas palabras que nos va a dirigir Constanza Ortiz, directora general de la Dirección de Gestión Privada. Constanza, ¿estás por ahí? Sí. Sí, gracias Cristina. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Les doy la bienvenida y celebro realmente que estemos hoy reunidos para compartir este festejo y reflexionar sobre la importancia de los vínculos. Sin duda creo que es algo que vamos a coincidir todos. Esto es algo relevante en todos los niveles y en todos los momentos de nuestras vidas. Y resulta realmente fundamental para el nivel inicial, que es el nivel que promueve el desarrollo cognitivo, social y emocional de los niños pequeños. Para este desarrollo, nuevamente creo que vamos a tener una gran coincidencia. Realmente los vínculos son fundamentales, tanto entre pares como entre los maestros y los niños y niñas. También somos conscientes que este contexto que nos viene acompañando ya hace más de un año ha hecho necesario repensar la manera de dar continuidad a estos vínculos y de cuidarlos. Por eso, el objetivo de este espacio es repensar y volver a revitalizar nuestros vínculos entre profesionales del nivel, para lograr entonces fortalecer los vínculos con y entre los niños y niñas que son quienes dan sentido al trabajo de cada uno de nosotros, ¿no? al trabajo diario de cada uno de nosotros. En este sentido,
quiero volver a celebrar este espacio, agradecer que cada uno de ustedes se esté tomando este tiempo de compartir este espacio. Entendemos realmente que el compartir experiencias y el poder generar un espacio de trabajo conjunto nos fortalece como profesionales. Es por eso entonces que le agradezco a Augusto y le agradezco sobre todo al equipo de supervisores que ha organizado este espacio, y deseo que lo podamos recibir cada uno de nosotros como un regalo de festejo del Día de los Jardines. Así que muchas gracias y les deseo una buena jornada. Gracias, Constanza, por tus palabras. Y ahora, como ustedes saben, este encuentro fue organizado por los equipos de supervisión de nivel inicial, de gestión privada, y nos va ahora a dirigir unas palabras Claudia Sánchez, es la supervisora coordinadora del nivel inicial de las instituciones incorporadas a la enseñanza oficial. Bueno, buenas tardes, son todas y todos muy bienvenidos. Muchas gracias Constanza, Cristina y Natalia por hacer posible este encuentro. Los equipos de supervisión de la DIGEP les damos y les agradecemos hayan hecho un alto en la tarea para celebrar el 28 de mayo, Día Nacional de los Jardines de Infantes y de las Maestras y los Maestros de Jardín, en homenaje a Rosario Vera Peñalosa, llamada por sus pares la maestra de la patria, por su vasta tarea, convicciones, legado y lucha. Es símbolo de la educación inicial en la Argentina, paradigma de la docencia. Ha sido maestra jardinera, docente de grado, profesora, directora, inspectora, supervisora. También fundó institutos educativos y el primer museo argentino para la escuela primaria y el preescolar, hoy complejo museológico del Instituto Félix Bernasconi. Su gran preocupación fue la educación de la primera infancia, la formación docente, la pedagogía y la didáctica, buscando coherencia entre ambas con propuestas reformistas y novedosas, siendo una activa defensora del Jardín de Infantes como institución educativa. Rosario Vera Peñalosa promovió la experiencia y el juego como usinas pedagógicas. Sostenía que en el Jardín de Infantes el juego era una actividad y estrategia primordial. Ella decía, es así como trabajamos, aunque parezca que jugamos. En este marco tengo el placer de presentarles a Juan Augusto Laplacet, quien hoy nos acompaña y nos invita a que pensemos sobre aspectos centrales de nuestro rol y práctica, con su conferencia Lúcidos y Lúdicos, la potencia metafórica en los vínculos adulto-adulta, niño-niña. Augusto es doctor en Psicología con ICET-UBA, licenciado en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, investigador en primera infancia, autor de artículos y materiales publicados en revistas científicas y académicas, docente de nivel superior en asignaturas dedicadas al desarrollo infantil en la Facultad de Psicología UBA, en el Instituto Superior del Profesorado Sara Eccleston y en el Instituto Superior del Profesorado Joaquín B. González. Secretario científico y miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Primera Infancia, miembro de la Asociación de Dibujantes de Argentina, autor integral del libro Como si fuera tan fácil, publicado por la editorial La Brujita de Papel. Bienvenido, Augusto, te escuchamos. Muy buenas tardes, muchas gracias a todos por estar acá, muchas gracias por la convocatoria. La verdad que para mí es un placer compartir en este día y en este festejo tan especial, más allá de las coordenadas complejas que estamos atravesando, y creo que sobre todo eso también hace a que este espacio sea una oportunidad, al menos para mí, de poder compartir, transmitir y pensar varios ejes que en un principio sé que suena ambicioso quizás el objetivo, pero que intenten facilitar un poco nuestras prácticas.
Así que bueno, vamos a empezar con este encuentro, con lo que traje para compartirles. Por supuesto que como es un tiempo limitado con el que contamos, es una selección, pero sí pensaba y hice un poco también el ejercicio que me gusta siempre hacer y que también tiene que ver con un desafío de la época, que es entre tantas cosas que hay, ¿no? Cómo jerarquizar, cómo priorizar, y creo que bueno, es un primer criterio, ¿no? Es un primer criterio. Entre tanta información, tantos conocimientos circulando, por suerte cada vez más conocimientos acerca de la infancia desde distintas disciplinas. Entonces voy a compartir pantalla porque hay varios elementos que les quiero mostrar. Bien, lo primero, bueno, el título que ya mencionaba Claudia al principio, lúcidos y lúdicos, porque vamos a trabajar y a pensar sobre todo en estos dos ejes, ¿no? Por un lado, la capacidad creativa, que todo el tiempo se nos hace necesario, sobre todo en situaciones tan complejas como las que venimos atravesando, y lo lúcido, pero sobre todo, más que referido a la inteligencia, más referido a la reflexividad, a ser reflexivos y sensibles. Y eso lo vamos a ir trabajando en este encuentro. Así que ahí está un poco la propuesta. El objetivo general es, a través de 3 claves, vamos a intentar reflexionar sobre los principales desafíos en el desarrollo de las infancias contemporáneas y en las funciones de los adultos, cuidadores, educadores. Porque la idea, por supuesto, es hablar desde una perspectiva integral, no solo desde el desarrollo de las infancias, sino también en las funciones de los adultos. Porque como docentes, el cuidado y la educación sabemos que tienen que ver con una misma cosa, más allá que, por supuesto, haya especificidades. Entonces, la idea es trabajar con esos ejes, ¿no? A través de esos ejes, pensar en 3 claves que al menos yo, si tengo que hacer este ejercicio que les contaba de jerarquizar, creo que son 3 claves que no dejaría fuera, sobre todo pensando en la salud mental de los niños y de las niñas pequeñas. Entonces, vamos con la primera clave. La disponibilidad, sensibilidad y reflexividad. ¿Sí? Que acá aparece un poco más esta idea de lo lúcido a que me refería en el título. La primera clave tiene que ver con poder estar disponibles como adultos, sensibles y reflexivos. Y van a ver, ahora en la profundización que vamos a hacer y en algunos ejemplos, van a ver que por supuesto que no solo tiene que ver con los docentes, también es pensado en articulación con los cuidadores y las familias. Pero sí me parece que es importante partir de esta base, porque esta base es necesaria para cualquier adulto que se vincule y que constituya un vínculo afectivo con un niño. Entonces, por eso está en primer lugar. La idea en el encuentro vamos a ir trabajando con distintos materiales, porque también creo que es otro desafío de época, ante tanta cantidad de información y tanta cantidad y diversidad de información, buscar una articulación, por ejemplo, entre objetos literarios, entre videos, viñetas de situaciones del jardín cotidiana, conceptos, aportes de investigaciones. Esa es la idea, articular entre esos distintos aspectos estas 3 claves. Lo primero, ustedes saben que Nelson Mandela tiene una frase muy conocida que dice que no puede haber una revelación más intensa del alma de una sociedad que la forma en que se trata a los niños. Y por otro lado, eso nos lleva a pensar que la concepción de infancia no es natural. No es natural. Sabemos que la concepción de infancia es una construcción sociocultural. Y como construcción sociocultural tiene que ver con cómo nos vamos representando las infancias. Basta con ver la historia de la infancia, que seguramente ustedes conocen. Hay distintos autores, Philippe Arié, Lloyd de Maus, distintos autores con distintas líneas históricas que han estudiado la historia de la infancia, y es muy interesante a la vez que es muy movilizante, ¿no? Leer la historia de la infancia, porque la sociedad y la cultura ha sido muy cruel con la infancia. Y de hecho hemos pasado, por ejemplo, como bien cita Lloyd de Maus, que es un historiador estadounidense, hemos pasado de primeras épocas en la antigüedad vinculadas al infanticidio, al asesinato de las infancias como una cuestión bastante naturalizada y una forma de resolver las ansiedades de los adultos. Hemos pasado al abandono, por ejemplo, de las infancias, a la intrusividad, ¿no? Y hoy, según distintos historiadores, coincidimos en que estamos en un momento de mayor hacia las infancias.
en este momento de mayor empatía hacia las infancias, lo que sí también es cierto es que conviven todas esas formas que hacen a nuestra historia de las infancias. Sigue habiendo infanticidio, sigue habiendo abandono, sigue habiendo intrusión. Pero suponemos, por la historia de la infancia, que estamos en una época donde prima la empatía. Intentar entender a los niños, intentar comprender qué les pasa, intentar poder ponernos en el lugar de ellos. Pero es importante, por eso parto de acá, de partir que según cómo nos representamos a las infancias, es cómo nos vamos a vincular con ellas y cómo las vamos a tratar. Por eso es fundamental como primer ejercicio, digamos, poder reflexionar sobre cómo nos representamos a los niños. ¿Qué representaciones tenemos de infancia? Y eso nos lleva a pensar en dos cuestiones. A lo largo de estas tres claves, yo voy a diferenciar, por un lado, entre cuáles son los desafíos propios de las infancias contemporáneas, algunos desafíos propios, y sobre todo de la primera infancia, y por otro lado, qué funciones de los adultos, y especialmente vamos a pensar en el ámbito de la educación inicial, requieren, exigen esas necesidades de las infancias. Un primer grupo de necesidades primarias, muy tempranas, tiene que ver con la vulnerabilidad originaria, con las necesidades y los ritmos singulares de cada bebé, y con la dependencia y autonomía. Ustedes saben, y esto lo vemos día a día en el contacto con los niños, que los niños nacen en una situación de extrema vulnerabilidad y de una dependencia absoluta con el medio, ¿no? Con nosotros, con los otros. Pero esa dependencia también se va encontrando, a lo largo de ese acompañamiento y ese desarrollo integral, se va encontrando con procesos de autonomía. Y es muy importante que los adultos podamos ahí interpretar dónde hay necesidad dependiente y dónde hay autonomía, para poder acompañar respetuosamente y sensiblemente ese desarrollo. Entonces, ese conjunto de necesidades primarias, de esa vulnerabilidad y dependencia, requieren del adulto al menos tres conceptos que yo quiero compartirles que tienen que ver con desarrollos de la psicología especialmente, y que creo que son la primera clave para pensar en adultos sensibles, disponibles y reflexivos. La disponibilidad emocional tiene que ver con adultos que pueden proponer un ámbito seguro, una seguridad emocional, es decir, cierta estabilidad, ¿no? ¿Cómo se puede leer esa estabilidad en lo cotidiano, por ejemplo, en la crianza, en lo educativo? Bueno, con todos los aspectos que hacen a los hábitos, por ejemplo, el momento del cambiado, el momento del baño, el momento de la alimentación, el momento del juego. Van instalando distintos ritmos que los bebés necesitan para organizar su psiquismo, porque esos hábitos van estableciendo una estabilidad emocional también. Si yo sé que ciertas cosas suceden más o menos con cierta frecuencia, entonces eso me organiza. Y para un bebé que está completamente desorganizado al principio y que necesita del auxilio del adulto, que se supone ya más constituido en su psiquismo, entonces ese bebé, esos hábitos, esos ritmos, van organizando su vida, tanto externa como interna. Y eso es lo fundamental. Entonces, contar con adultos disponibles para proponer esa seguridad emocional es fundamental. Por eso también creo que tiene que ver con una política del cuidado actual, y yo creo que es cada vez más importante, al menos a mí cada vez me interesa más, que tiene que ver con cuidar a quienes cuidan, ¿no? Todos los que están participando aquí son cuidadores en algún punto, desde lo educativo, desde la crianza, y sentirse cuidados, ¿no?, ayuda a que cuidemos mejor. Entonces también focalizar en las políticas de cuidado para cuidar a quienes tienen que cuidar. Porque para poder estar disponible emocionalmente y poder brindar un marco de seguridad a un bebé, tenemos que nosotros poder sentirnos también sostenidos, ¿no? Entonces, esa disponibilidad emocional se conjuga también con la sensibilidad. Ser sensibles, ¿qué significa ser sensibles desde el aspecto psicológico? Bueno, tiene que ver, por supuesto, con el vínculo que se genera con un niño, y tiene que ver sobre todo con poder captar, comprender, interpretar y dar respuestas adecuadas y contingentes a las señales de un bebé y de un niño, ¿sí? Entonces, poder captar e interpretar qué pasa ahí, ¿no? ¿Qué le pasa a ese bebé? ¿Qué siente ese niño? ¿Qué estará pensando? ¿Qué quiere decir? Tiene que ver con la sensibilidad. Cuando, por ejemplo, un adulto puede decir, bueno, todavía no sabe hablar, ¿no? Entonces no entiende, ¿sí?, ese bebé. Por ejemplo, adultos que están discutiendo enfrente de un bebé, ¿no? Y es, bueno, pero total, todavía el bebé no habla, así que no entiende. Entonces, que discutamos enfrente no pasa nada.
ven que ahí se puede ver la representación que hay de infancia, ¿no? Y por ende la poca sensibilidad, ¿no? Ahí hay una sensibilidad muy deficitaria, porque ese bebé, claro que capta un montón de cuestiones que pasan en el ambiente, aunque no comprenda semánticamente, porque su lenguaje verbal todavía no está desarrollado, ahí hay un sujeto en constitución. Entonces, ser sensibles tiene que ver con eso, con poder captar, comprender, interpretar. Y es una de las funciones más complejas de los primeros tiempos que exige un bebé a un adulto. De hecho, ustedes saben que las canciones de cuna, por ejemplo, con las que contamos en nuestra cultura y que cada cultura y sociedad tiene, por supuesto, sus diferencias en ese aspecto, pero que compartimos, sí, en general, en la canción de cuna, un intento por simbolizar como adultos, elaborar la propia angustia que genera criar, cuidar, educar a niños pequeños. Porque cuidar a un bebé implica nada más y nada menos que mantenerlo con vida. Y no es una tarea muy sencilla, ¿no? Básicamente depende de nosotros, ¿no? Para mantenerse con vida. Y eso despierta un montón de angustias. Aquellos que tienen hijos o han tenido hijos o están cercanos a bebés, han pasado seguramente o conocen experiencias de pasar por las primeras noches de un recién nacido, de acercarse a ver si está respirando y comprobar si está respirando ese bebé. Bueno, eso habla de todas las ansiedades y todo lo que nos moviliza, porque la vulnerabilidad de ese bebé toca nuestra profunda vulnerabilidad. Una vulnerabilidad que se supone que contamos con otros que nos acompañaron en ese desarrollo y por ende fuimos de alguna manera constituyéndonos de una manera segura, estable, ¿no? Pero no deja de ser un núcleo, esa vulnerabilidad, también nuestra propia concepción, nuestro propio origen. Entonces, la sensibilidad de poder captar qué le pasa a ese niño, y por ejemplo, cuando un bebé llora, decir, ¿qué me estará queriendo decir? Eso hace a lo sensible. ¿Sí? Si yo digo, un bebé llora, bueno, es porque es caprichoso y listo, y ahí se terminó, no hay posibilidad de intentar entender que ahí hay un mensaje, que el bebé no encuentra otra manera que el llanto, ¿no? De hecho, al principio los bebés lloran con todo su cuerpo, se ponen colorados, ¿no? Es su manera. Y es gracias a que un adulto ahí dice, quizás eso significa que tiene hambre. Quizás ese llanto significa que hay que cambiarle el pañal. Quizás significa que quiere jugar un poquito o que quiere mimos. Esa interpretación, ese quizás, es lo que permite la construcción nada más y nada menos de la comunicación. ¿Por qué? Porque hay un bebé que empieza a sentir, a vivir, que otro le da sentidos a su mensaje, a ese llanto, ¿no? Que ese llanto no es indiferente, que genera algo en el otro. Entonces, ya en esos orígenes está la base de la comunicación. Por eso es tan importante adultos sensibles, para intentar entender qué pasa ahí. Y eso lo llevo no solo a los bebés, sino también cuando hay lenguaje. Porque cuando un niño, una niña, 3, 4 años, ya tiene un lenguaje verbal desarrollado, en lo esperable, ¿no? Igualmente, puede ser que hayan berrinches y que haya cuestiones más conductuales que verbales y que no pueda decir qué le pasa. Y eso también es un mensaje. Y es importante poder abrir a esa sensibilidad e intentar entender qué pasa ahí, qué nos quiere decir con eso, ¿no? A veces, quizás uno no tiene todas las herramientas para intentar entenderlo. Y ahí es importante el trabajo en equipo, pero sobre todo poder hacerse la pregunta, ¿qué estará queriendo decir antes de cerrar sentido? ¿No? Eso es a la sensibilidad. Y finalmente, y por eso van a ver que están muy articuladas las 3 funciones para responder a estas necesidades tan primarias de los bebés y de los niños, que es la capacidad reflexiva. La capacidad reflexiva es un tema que especialmente a mí me interesó investigar y que tiene que ver con la posibilidad del adulto de poder comprender tanto al otro, en este caso a un niño, como a sí mismo, en términos de estados mentales, es decir, en términos de sentimientos, creencias, pensamientos, deseos. ¿Sí? Tanto a sí mismo como a su hijo o a ese niño que está cuidando o educando, como al vínculo entre ambos. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, como les decía, si un adulto, cuando un niño tiene un berrinche determinado y se pone a llorar, por ejemplo, si el adulto dice, lo hace porque es un caprichoso, ahí hay poca capacidad reflexiva sobre ese aspecto, ¿no? Porque ahí habría que pensar, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso que está haciendo? ¿Tendrá algo que ver conmigo? ¿Con algo que hizo o no hice? ¿Tendrá que ver con algo que le está pasando, que sucedió en ese momento? ¿Tendrá que ver con algo entre los dos? ¿No? Entonces, por ahí, un adulto, por ejemplo, reflexivo podría decir, bueno, es que yo creo que no siempre hace berrinche. En general lo hace cuando
a mí me pasa tal cosa, cuando yo por ahí estoy muy ansioso y entonces le respondo así nomás y no le doy mucha bolilla. Pero ahí uno empieza a hacer una construcción acerca de lo que puede estar pasándole a ese niño y darle sentido a esa conducta. Sea en términos de sentimientos, yo siento que lo que le pasa a mi hijo o lo que le pasa a ese niño tiene que ver con esto, yo creo que... ¿sí? Yo desearía que, por eso son en distintas formas de estados mentales, sentimientos, creencias, pensamientos, deseos. Pero la capacidad reflexiva es un eje fundamental. De hecho, al final de este encuentro, yo les voy a compartir un resultado de una investigación empírica, que es parte de mi tesis doctoral, que recientemente terminé, en donde estudié el vínculo entre padres y madres con sus niños de 4 y 5 años en situaciones de juego, y uno de los resultados, que ya adelanto, tiene que ver con la capacidad reflexiva, cómo la capacidad reflexiva del adulto se asocia significativamente con, por ejemplo, los niveles de simbolización que alcanzan los niños en el juego, con, por ejemplo, cuánta convergencia, cuánto encuentro hay entre adulto y niño. Todo eso, al menos en la investigación empírica, aparece que está significativamente asociado a la capacidad reflexiva del adulto. Es decir, si el adulto es capaz de poder comprender e intentar interpretar lo que le pasa a ese niño, y por ende, eso le da más chances al adulto de poder construir respuestas más adecuadas, ¿no? Cuando yo digo, bueno, es porque es un caprichoso. O la otra cuestión que aparece mucho en la actualidad es como un poco el biologicismo, ¿no? Como reducir todo a lo biológico o a lo genético, ¿no? Como esto, bueno, los chicos hoy vienen así, ¿no? Como los chicos hoy vienen con un chip tecnológico. No hay ningún chip tecnológico. Digamos, los chicos hoy tienen más predisposición a vincularse con los dispositivos electrónicos porque están desde que nacen. Ya cuando nacen, un bebé, por ejemplo, ahora no tanto en la circulación pública, ¿no? Pero cuando nace un bebé, en general, en nuestra vida de siempre, en un colectivo, por ejemplo, una mamá, un adulto que le está dando el alimento al bebé y mientras tanto mira el celular o chequea el celular, y ese bebé ya se vincula con lo tecnológico de entrada. Entonces, ¿cómo no va a haber una cercanía con lo tecnológico? Y eso no implica que vengan con un chip tecnológico, porque seguramente en otras culturas donde esa presencia de tecnológico no es tan fuerte, seguramente esos chicos sean diferentes, ¿no? Y construyan funciones y aspectos diferentes. Entonces, creo que es importante, ¿por qué? Porque las hipótesis biologicistas, digamos que todo lo remiten a la biología es una parte importante nuestra, pero hace un desarrollo integral, no el todo, así como la psicología. Tampoco el psicologicismo está bien en el sentido complejo. El psicologicismo es un reduccionismo, tampoco todo es psicológico. Es un entramado muy complejo, como podemos ver en el desarrollo de los niños y de las niñas. Entonces, en ese entramado complejo es fundamental que el adulto pueda reflexionar sobre qué aspectos pueden estar entrecruzados, entramándose ahí para lo que sucede, ¿no? Ahora vamos a ir viendo algunos ejemplos, pero sí quiero partir de estos 3 conceptos bases. Entonces, adultos disponibles, sensibles y reflexivos. Eso necesitan los niños. Les voy a leer, a compartir un pequeño poema. Se llama Un poquito más. Un poquito más de tiempo que aún me tumba el viento. Un poquito más de tiempo para entender lo que siento. Un poquito más de tiempo, mientras te digo sin hablar, un poquito más de tiempo que yo necesito jugar. Un poquito más. Entonces, partiendo de esas 3 principales funciones que hacen a esta primera clave, vayamos con una segunda función, una segunda clave que les quiero compartir, que creo que tiene que ver con una coordenada de época fundamental, que es la importancia de la selección, la síntesis y la elaboración, ¿no? Es decir, las 3 claves van a ver que de alguna manera tiene que ver con un ordenamiento cronológico, ¿sí? Si bien por supuesto no es totalmente determinante, pero yo los pienso como cronológicos. O sea, necesitamos primero esta primera clave que les decía, ¿no? Contar con ese ambiente seguro, confiable, amoroso, sensible, reflexivo. Y sobre esa base pensar ahora cómo ese ambiente le muestra al mundo a ese niño, a ese bebé. ¿Sí? ¿De qué manera? Porque de qué manera le presenta al mundo es cómo ese mundo se va a construir para ese bebé, ¿no? Y cómo se va a vincular con ese mundo. Entonces, en esta segunda clave está la selección, la síntesis y la elaboración. Y para eso quiero partir de algo muy epocal, que tiene que ver con, hay una autora, investigadora y es catedrática que se llama Leda Muñoz, que hace muy poquito, este año, ella decía que estamos ante un nuevo tipo de analfabetismo, ¿sí? Un nuevo tipo de analfabetismo que estaría caracterizado por esto, por mucha información y poca comprensión, ¿sí? Muchísima información circulando y
poca comprensión, déficit de comprensión. Y ahí está un poco el centro de por qué el título y por qué el tema que elegimos para esta conferencia, para este encuentro. Porque yo creo que la potencia de lo metafórico, en el vínculo adulto-niño, descubrir dónde está la potencia y cómo se puede promover, hace a una forma de enfrentar el déficit metafórico que hay en nuestra sociedad y cultura contemporánea. El déficit de lo metafórico, ¿sí? Cómo está avasallando lo literal, ¿sí? Lo concreto. Entonces, justamente desde ese lugar es que creo que lo contemporáneo marca ahí una coordenada problemática, que es mucha información y poca comprensión. Les habrá pasado, seguramente les habrá pasado de un lado y del otro, ¿no? Al menos en mi experiencia me pasa de un lado y del otro. Al estar en instituciones, me pasa del lado de observar cómo las personas leen la información que se publica desde las instituciones, y al estar como profesional de yo leer cómo la información circula, por ejemplo, de instituciones o de profesionales en general, ¿no? Pero digo, el punto es, muchas veces pasa que se comparten, por ejemplo, un afiche, un flyer de alguna actividad, como por ejemplo sobre esta actividad, y están los datos en el flyer, ¿no? Y en general uno empieza a leer los comentarios abajo, y abajo preguntan casi todas cosas que están en el flyer, por ejemplo, ¿sí? Solemos tender a preguntar cosas que ya están ahí, ¿sí? Y uno podría pensar, ¿qué pasa? ¿Y por qué pasa eso? Si la información está, ¿no? Bueno, justamente hay muchas veces tanta información en las redes, en los distintos medios informáticos, tanta información que a veces uno queda desbordado por eso. Y entonces deja de ver cosas que están ahí, ¿sí? Y a veces también entonces parece que fuese más fácil que el otro me dé la información, porque yo me pierdo entre tanta información. Entonces lo pregunto, por ejemplo. Esto lo traigo ¿por qué? Porque si esto nos pasa a los adultos, ¿cómo no les va a pasar eso a los niños y a las niñas pequeñas? Que están construyendo criterios de selección, criterios de síntesis y de elaboración de tanta información. Entonces, creo que este punto, sobre todo, tiene que ver con también poder ser más sensibles y empáticos en ese aspecto, ¿no? En ese aspecto. Hoy hay una gran tendencia que yo vengo discutiendo bastante, pero en el buen sentido, intentando aportar, que tiene que ver con la gran sobreestimulación que hay, por ejemplo, con lo emocional. Hoy lo emocional es un tema, ¿no? Entonces hay toda una cuestión con libros para que los chicos aprendan las emociones, que las nombren, que las asocien con colores. Hay una gran presión sobre eso. Y yo creo que acá se nota bien en ese ejemplo, que es mucha información y menos comprensión. Porque lo más importante para acompañar el desarrollo emocional de los niños tiene que ver con poder hacer preguntas, con abrir espacios para intentar entender qué me pasa a mí, por qué me pasa esto, y por qué me pasa esto con el otro. Eso es mucho más importante que asociar una emoción con un color. ¿Por qué sería tan importante asociar una emoción con un color que alguien arbitrariamente pensó, ¿no? Que alguien dijo, bueno, para mí el azul es la tristeza. ¿Por qué sería tan importante eso para un niño? Más importante es esto, al menos en salud mental, que un niño pueda registrar qué le pasa pero a él, y en qué contexto, y en qué situación, y qué hace con eso, ¿no? Entonces, y en el vínculo con el otro, por supuesto. Entonces creo que en ese sentido es un ejemplo, me parece, de cómo circula tanta información y tantos libros sobre las emociones para los chicos, pero cuánto de comprensión hay realmente en esos libros sobre las emociones y lo que le pasa a los chicos, ¿sí? Entonces, en este sentido, esta autora dice que esto hablaría de un nuevo analfabetismo, ¿no? El desborde de la información y el déficit en la comprensión. Y dice también que, atravesado por Internet, este analfabetismo intercambia la profundidad por la amplitud. Tengo mucha más información en amplitud, pero menos profunda, porque no puedo leer todo lo que hay en Internet, ¿no? Entonces leo más cosas, pero en menos profundidad. Cambia la contemplación por la estimulación. En vez de poder contemplar y darme tiempo y darle tiempo a otro para contemplar, es estimular al otro, ¿no? Y eso también creo que es un gran problema, al menos desde mi perspectiva, que es que se tiende a pensar hoy en día que los niños necesitan estimulación, cuando en realidad para mí el problema es la sobreestimulación. Yo creo que el mundo ya es muy estimulante de por sí, como para estar estimulando todo el tiempo y buscando estímulos, ¿no? Creo que la función, y ahí vamos con esta función justamente, esa segunda clave del adulto, más que sobreestimular y buscar más estímulos al niño, es poder mostrarle qué hacer con todos los estímulos que ya hay en este mundo y que inevitablemente estimulan a los niños,
¿no? Entonces, creo que pasa más por ofrecerles recursos para hacer con eso y poder enfrentar la vida de una manera más saludable, ¿no? Que con seguir buscando estímulos. Ahora vamos a ver algunos ejemplos justo en la diapositiva siguiente, ¿no? Pero entonces también esto lo que hace, esta cuestión epocal, es cambiar la calidad por la cantidad, ¿no? Como mucha cosa para los chicos. Yo, por ejemplo, veo todo el tiempo, y ahora también, por supuesto que con la pandemia hay cuestiones que han cambiado en ese aspecto, pero que vienen en la línea de, por ejemplo, agendas de los niños como si fuesen adultos, ¿no? Agendas de un montón de actividades, más la jornada escolar, ¿no? Y cuando uno se pregunta, ¿y cuándo hay tiempo para jugar? Para hacer lo que quiere, para aburrirse un poco, para encontrarse con los adultos, cuidadores, o con la familia, con los amigos, ¿no? ¿Cuándo hay tiempo para eso? Entonces, ahí también es algo epocal, como que la cantidad arrasa la calidad, ¿no? De lo que se hace. Muchas veces los papás angustiados, cuando consultan en la clínica, vienen con por ahí esta idea de es muy poquito lo que podemos pasar con nuestro hijo, porque estamos todo el tiempo trabajando, cada vez tenemos que trabajar más para estar bien económicamente. Pero ahí es fundamental que esos tiempos, sean cortos o no, que sean de calidad. ¿Y cómo generar tiempos de calidad? Bueno, con eso tiene que ver a partir de ahora lo que vamos a ir profundizando y algunos ejemplos que les voy a mostrar. Uno, de hecho, especialmente va a ser un ejemplo en una situación de educación inicial, de un jardín. Entonces, todo esto nos hace pensar en un mundo sobreestimulante. ¿Y qué hacer ante un mundo sobreestimulante? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos ofrecerle a los niños? Y acá está la segunda clave. Promover y acompañar la construcción de criterios de selección, la síntesis y la elaboración. Eso hace a la salud mental, ¿sí? Y sabemos que no hay salud sin salud mental. Entonces, esta es una función subjetivante, ¿sí? Subjetivante que, por ejemplo, Silvia Blechmar, que seguramente algunos la conozcan, porque ha hecho desarrollos muy interesantes en la articulación entre psicoanálisis y educación. Lamentablemente falleció hace ya unos años, pero tiene mucha producción al respecto. Y ella decía que la función educativa, si insiste en que exclusivamente la función tenga que ver con brindar información sobre cultura general, por decirlo sintéticamente, si insiste con eso, claramente es atropellada por ejemplo, el avance de los medios tecnológicos, internet, que uno en 2 segundos puede acceder a mucha más información de lo que puede acceder en la escuela, ¿no? En términos de acceso a información y a cantidad de información, y actualizada, ¿no? Ahora, el punto es que, ¿cuál es la diferencia? Y ahí está la función subjetivante de la escuela. No solo el acceso a la información, sino a cómo construir criterios de selección de toda esa información. Y eso, Internet no lo puede hacer por nosotros. De hecho, si yo, por ejemplo, cuando investigaba, hice mi tesis para estudiar el juego, ponía juego en la infancia, me aparecen millones de artículos en todo el mundo, ¿no? Y los criterios de selección los tengo que poner yo, ¿sí? Porque yo no puedo leer los millones de artículos, no me alcanza la vida para hacerlo, ¿no? ¿Cuáles suelen ser los criterios? Criterios muy intuitivos, que nos ayudan al pensamiento crítico. Suelen ser el cansancio. Bueno, voy leyendo de la primera y cuando llego a la 10, bueno, ya está, listo. Leí las primeras 10 páginas de búsqueda. Y si los artículos más específicos o que más podían enriquecer mi estudio estaban en el 282, me los perdí. ¿Sí? Entonces, ahí muestra cómo la cantidad y el acceso a la información, por más actualizado que sea, en principio, subjetivamente, no hace la diferencia. Lo que hace la diferencia es que con un otro, porque eso es solamente entre humanos, podamos construir criterios de selección. Entonces, ¿qué sería importante? Yo siempre doy el ejemplo, por ahí el ejemplo es muy porteño, ¿no? Pero bueno, en general acá compartimos que somos de la mayoría de la ciudad de Buenos Aires. Pero yo doy el ejemplo de, si por ejemplo en los primeros grados, en la primaria, un docente le pide como consigna hipotética, ¿no? A los estudiantes, bueno, traigan información sobre Carlos Pellegrini, ¿no? Entonces, digamos, desde esta idea de cada uno busque en sus dispositivos, ¿no? Lo que tengan. Y va a haber uno que traiga sobre Carlos Pellegrini el pueblo que está en Corrientes, y otro que traiga sobre Carlos Pellegrini como figura histórica, y otro Carlos Pellegrini la estación de subte.
digamos, ¿por qué? Porque no hay criterios de selección ahí. ¿Sí? Entonces llevo el ejemplo al extremo, por supuesto, pero para marcar lo importante que es, bueno, a ver, vamos a focalizarnos en este tema y nos interesa ir a buscar estos aspectos, ¿no? En donde después cada uno encontrará distintos datos, distintas ideas, lo elaboraremos, haremos una síntesis, pero lo importante que es acompañar a las niñas y a los niños en los criterios de selección, en la síntesis y elaboración. Miren a la derecha, yo puse una foto de un tablero que se usa hoy y que se suele vender como tablero Montessori. ¿No? Tablero Montessori, que saben, hoy, bueno, ustedes ya, ¿qué les puedo decir? Están al tanto y verán que todo lo que es Montessori está como de moda, pero a veces sin ni siquiera ser Montessori conceptualmente, ¿no? Como que va con el nombre Montessori a veces, pero no tiene quizás ni que ver con la idea Montessori. Pero, por ejemplo, a mí estos tableros me generan como mucha pregunta, en el sentido que pienso, ¿no es muy sobreestimulante? Si yo me pongo en el lugar de un niño, ¿no? Intentar ponerme, porque por supuesto que es un intento, pero intentar ser sensible, empático, como decíamos hoy, reflexivo, ¿no hay mucha cosa a la vez? ¿No hay mucha cosa junta? ¿Qué hago con todo eso? ¿Por dónde empiezo? ¿No? Y por otro lado, después obviamente hay contradicciones, que por ejemplo, la otra vez hablábamos con quien fue directora del Museo del Juguete de San Isidro, Daniela Pellegrinelli, que viene estudiando mucho sobre los juguetes y somos amigos y siempre nos interesa el tema, y veníamos hablando de esto y hablábamos, por ejemplo, de la contradicción, el mensaje contradictorio en estos tableros, donde a veces, por ejemplo, como ven ahí, aparecen teclas de luz, que uno en la casa no dejaría que toquen la tecla de luz, ¿no? Pero en el tablero sí, y empieza a ver el mensaje contradictorio, porque acá sí, porque allá no, ¿no? Por ejemplo. Bueno, entre otras cosas. Entonces, digo, traigo este ejemplo, podría ser cualquier otro. También a la izquierda está este amontonamiento de juguetes, pensando que no es difícil elegir con qué vamos a jugar, no es tan fácil, perdón, elegir con qué vamos a jugar, es muy difícil, con qué de todo lo que hay. De hecho, nos pasa tanto a los niños como a los adultos esto, ¿no? A los adultos muchas veces nos pasa, por ejemplo, con las plataformas, ¿no? ¿Vieron las plataformas Netflix, Flow, bueno, todas estas que están ahora, ¿no? Hay un montón de contenido. Ahora, ¿cuánto tiempo uno se pasa buscando y a veces termina viendo nada? O volviendo lo mismo que ya vio, ¿no? Porque hay una cuestión de sobreestimulante, demasiado contenido, ¿no? Y a veces termina siendo todo lo mismo, entonces, si hay tanto. Entonces, bueno, esto mismo es lo que creo que es fundamental acompañar en la infancia. Con respecto a eso, yo lo que desarrollé es en 2019 un juego. En 2016 hice un primer juego que era con el objetivo de intentar articular aspectos que yo observaba en la clínica con niños pequeños, aspectos que observaba en la transmisión y en la formación de docentes, aspectos que observaba en la investigación de la infancia y en la interacción con adultos, y intenté articular y me interesaba ver cómo materializar eso. Cómo llevar lo que uno encuentra en las investigaciones, lo que observa en la clínica, lo que estudia en la docencia, cómo llevarlo, por ejemplo, a un juego, ¿no? A un juego material. Entonces, en 2016 hice un primer juego que hoy no lo traigo para compartir porque es sobre todo apunta a la lectoescritura y estamos hablando de tiempos un poco más tempranos que esos, pero sí les traigo el segundo que hice, que fue en 2019 y se llamó Unidos. Sobre todo para mostrarle algunas ideas de pensar, bueno, ¿cómo podemos llevar a lo práctico, a lo material? ¿No? Porque también a veces hay una desarticulación entre lo ético y lo estético, ¿no? A veces quienes más nos dedicamos a trabajar en la ética y el estudio de la infancia e intentar entender qué le sucede y comprender y cómo acompañar, a veces le sacamos un poco de peso a los objetos y a la materialidad y a la estética, ¿no? Como que fuese una cosa secundaria, como si lo más importante fuese solo lo ético. Y a veces pasa al revés, quienes se dedican a construir juguetes y desde lo comercial o no, a veces justamente apuntan más a lo estético y menos a lo ético, ¿no? ¿Por qué para esos niños? ¿Por qué para ese momento de su vida? ¿Qué promueven esos niños? ¿Qué concepción de juego hay en ese juguete, por ejemplo? Entonces, en ese sentido, creo que otro desafío también es articular lo ético con lo estético, ¿sí? Ambas cosas son importantes. Cuando nosotros nos vinculamos con los niños en el jardín, por ejemplo, les ofrecemos un mundo de objetos también, no es solo nuestra persona, ¿no? Nuestra persona y un mundo de objetos. ¿Por qué esos juguetes y no otros? ¿Por qué de ese tipo y no otros? ¿Sí? Entonces, es muy interesante también pensar cómo se da esa articulación entre la ética y la estética. Entonces, en ese sentido, este juego fue Unidos, que ahí se ve un poco las fichas que contiene, pero ahora les voy a mostrar algunas.
son 18 pares de fichas, ¿sí? Tienen la lógica del memotest, pero no es ni memo ni test, en el sentido que no apunta a la memoria y tampoco apunta a evaluar la memoria, sino que apunta a que los niños en temprana edad, sobre todo a partir de los 2 años, puedan hacer construcciones complejas entre las cosas. Vieron que el memotest clásico que conocemos y que está en la mayoría de los hogares y en educación y circula, el memotest, para mi gusto, tiene una perspectiva un poco reduccionista de la diferencia, ¿no? Y que después yo creo que alimenta esta posición que después tanto nos duele y nos hace obstáculo en la vida adulta, que es lo polarizado, ¿no? Que o estás de un lado o estás del otro, en todos los aspectos de la vida, ¿no? Y en nuestra cultura especialmente. Creo que el memotest va un poco en esa línea, ¿no? En esto de pensar que si no es igual, entonces no van juntos, ¿no? Tiene que ser igual para que vayan juntas las dos fichas, exactamente iguales. Y creo que eso promueve de alguna manera un pensamiento simplificado, porque las diferencias no tienen por qué ser oposicionales, ¿no? Uno puede, de hecho, las diferencias surgen en la relación, no le pertenecen a una cosa, surgen en el vínculo. Si yo, por ejemplo, les pregunto, ¿es diferente este celular que tengo en la mano? En general, lo primero, somos muchos, por eso no abro a las respuestas ahora, pero sí va a haber un espacio de intercambio. Pero en general, lo que uno suele pensar o lo que suele decir es, ¿diferente a qué? ¿No? Lo primero es eso, antes de poder decir el celular, sí es diferente. ¿Diferente a qué? O sea que lo que yo tengo que poder hacer para poder analizar la diferencia es ponerlo en vínculo con otra cosa. Bueno, este celular con respecto a mi mano, ¿es diferente? Ah, sí, en esto y en esto, ¿sí? Y es parecido en esto y en esto. Pero si cambio mi mano y pongo un lápiz, entre el celular y el lápiz, cambian las cosas. Ah, sí, en que esto es más angosto, esto no. O sea que la diferencia no es de los objetos, sino en el vínculo entre los objetos, en el intermedio, como diría Winnicott, en el entre, ¿no? En el entre surge la diferencia. Y creo que justamente por eso es que es importante ofrecer a las infancias tempranamente espacios para ese entre, para encontrar esas diferencias que se traman de forma compleja. Porque, ¿de qué sirve eso? Que van preparando para tener recursos más complejos para una vida que es compleja, que no es simplificada, ¿sí? Que en la vida los estímulos no están separados polarizadamente, todo lo bueno de un lado y todo lo malo del otro, ¿sí? No están separados así. Hay cosas que por un lado nos hacen bien y un poquito mal, y al revés. Entonces, creo que eso prepara mejor en términos al menos de salud mental, y por eso me interesaba que, al menos en un juego, poder mostrar esta idea. Salir de la idea clásica del memotest y, por ejemplo, mostrar estos pares. Son pares de figuras que tienen vinculación, pero no son iguales. No son exactamente iguales con el memotest. De hecho, son 2 escenas. Hay personajes que son compartidos, hay elementos, objetos similares, pero en una hay objetos que en el otro no están, por ejemplo. En una hay un papel de diario que cubre la cabeza, como ven ahí, y en la otra eso es un barquito de papel, ¿sí? Es el mismo objeto, pero transformado, por ejemplo. En una hay sol, en la otra no, ¿no? La expresión, lo que le pasa a ese personaje es diferente en una que en la otra. Entonces, se parecen, hay un vínculo, pero el vínculo hay que construirlo nosotros, ¿no? Se construye subjetivamente, el vínculo entre esos 2 objetos. Entonces ven que acá el objetivo no es buscar que si son iguales, entonces hacemos pareja, y si no, no tienen nada que ver, quedan por fuera, ¿no? O perdimos, ¿no? Ese turno. Y así son varias parejas de fichas. Acá hay otra, esta es otra que tiene que ver con lo musical y con el aire libre. Esta es otra que tiene que ver con la televisión, con lo tecnológico, y me interesaba que esté esto acá. A mí me gusta la ilustración, entonces son dibujos que hice. En realidad son fotos dibujadas, porque con unos muñecos de madera y plastilina fui armando escenarios, le sacaba fotos y después dibujaba sobre esas fotos. A veces trabajo así, a veces trabajo directamente ilustración, como un cuento que les voy a contar al final. Pero bueno, yo iba armando las escenas que quería que estén ahí. Y acá, por ejemplo, este niño está mirando un canal que se llama No2B, y está mirando eso, y mientras mira eso, en su cabeza hay como un garabato, ¿no? Y cuando le pone pausa, algo dibuja. Esas líneas garabateadas toman una forma específica, ¿no? Un sentido. Bueno, así hay varias escenas. Cada una tiene como su pequeña historia, como su micro relato, ¿no? Son 8 pares de fichas, o sea que hay 16 fichas, y 2 están lisas,
color madera para que cada uno haga lo que quiera. Las puede usar como comodín, las puede usar para dibujar sus propias fichas, las puede dejar afuera del juego. De hecho, algo que a mí me parecía muy interesante es que esas 2 fichas, yo cuando las incluí en el juego, en el manual que tiene el juego, no puse nada que hacer con esas fichas. Puse que contenía tantas fichas, pero no puse nada. Y al principio, cuando hice la presentación, son juegos que fueron ediciones limitadas, ¿sí? Tenían más que ver con esto, con hacer una edición para poder presentar el juego y sobre todo contar y reflexionar sobre qué hay detrás de los juegos, cómo se pueden pensar y sobre todo intentar como de alguna manera contagiar la posibilidad de buscar en los materiales que elegimos estas ideas éticas que trabajamos. Entonces eran ediciones limitadas y lo que pasaba después de la presentación, quienes se llevaban los juegos, después por ahí me escribían y algunos me decían, pero esas 2 fichas que están en blanco, vinieron falladas, ¿no? Me preguntaban, ¿no? Y otros decían, no, mira, esas fichas no sé para qué son, pero nosotros las usamos de comodín, ¿está bien usarlas así? Y otros me decían, nosotros no sabemos para qué eran porque en el manual no decía, y lo usamos para inventar nuestras propias fichas, ¿está bien eso? ¿No? Entonces yo a todos les decía que sí. Sí, está perfecto, está bárbaro, ¿por qué no? Pero fíjense ahí el valor que tiene que en una propuesta lúdica haya un espacio para inventar, haya un espacio que no esté predeterminado por el que lo hace, en este caso por mí, ¿no? O por quien lo fabrique. No tiene que estar todo en el manual. Está bueno que haya un aspecto que esté abierto a ver qué se les ocurre, y eso generaba el efecto que yo quería cuando pensé el juego, que era el efecto de asombro, la capacidad de asombro, que a veces lamentablemente como adultos en nuestra sociedad y cultura nos vemos presionados como a perder, ¿no? Que creo que no hay que perder nunca, esa capacidad de asombro. Los que trabajamos con niños por ahí estamos más entrenados en no perder esa capacidad de asombro, ¿no? Y es también lo que hace apasionante el trabajo. Pero creo que es muy importante. Y entonces acá era una forma de proteger esa capacidad de asombro. A ver qué hacen con eso, y no explicarles todo en el manual. En el manual estaba lo básico para que lo puedan jugar, que son estos 3 aspectos. Acá está el conjunto de fichas, que incluye el juego, más las 2 fichas en blanco. Y acá el manual tiene solamente 3 propuestas de juego. Y después dice que vos podés jugar a todas las otras formas que le encuentres, ¿no? La primera es asociar, que tiene más que ver con la lógica del memotest clásica, pero como les decía, sin pensar en que tienen que ser iguales, porque no hay fichas iguales acá. Entonces se dan vuelta todas las fichas y también según la edad del niño, según el momento en el que esté, por ahí jugar con todas a la vez es mucho. Entonces por ahí seleccionamos un par, la mitad de fichas, no todas. Entonces seleccionamos las fichas, las damos vuelta y nos vamos turno y vamos encontrando asociación. Ahora, por ejemplo, la de la nena que está debajo de la nube lloviendo y se está tapando y después está haciendo un barquito de papel sobre el lago que quedó de la lluvia. Si uno encuentra esas 2, bien, puede encontrar ese par. Ah, bueno, estaba lloviendo y después pudo hacer ahí un barquito de papel. Pero también, como pasó en la presentación del juego, que fueron familias, niños y profesionales, y había niños de 2 a 9 años. Así que jugaron con distintas edades. En la presentación, una nena dio vuelta, porque jugamos con fichas gigantes entre todos, dio vuelta y dijo, le salió la nena en donde está lloviendo acá y se está cubriendo, que vimos anteriormente, y le salió el otro personaje que está como pirata arriba del sillón haciendo que está como navegando un barco. Y entonces nos miró y dijo, dijo, sí, estaban juntas. Le digo, ¿por qué? Y me dice, una nena tenía 4 años. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, y porque llovió tanto que la nena tuvo que armarse un barco para salir, ¿no? Entonces, fíjense cómo ahí el armado del vínculo entre 2 escenas diferentes, pero con puntos en común, lo pudo lograr ella. Fue una construcción, ¿no? Entonces, ahí no era tan interesante ver si son muy iguales o no. Era más bien interesante el puente que ella podía hacer, porque ese puente es el que después nos permite en la vida poder articular elementos heterogéneos, que en la vida no se presentan de forma tan organizada y polarizada, ¿no? Entonces, promover esa capacidad de síntesis, selección, elaboración tempranamente, yo creo que es fundamental, y hoy en día hace, sobre todo con estas coordenadas epocales que les decía de la sobreestimulación, hace a un recurso de salud mental, ¿sí? De salud mental. Es un aprendizaje, pero hace a la salud mental. La otra propuesta era imaginar, por ejemplo, y ahí también se mezclan, se dan vueltas, se ponen boca abajo, y uno las da vuelta y puede imaginar una historia. Entonces ahí el punto es no tanto encontrar qué las vincula, sino armar una historia entre ambas, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Armar un cuento, ¿qué pasó antes? ¿Qué pasó después? Y la última es buscar, que la última es, no se dan vueltas las fichas, quedan todas así, cara hacia arriba, de frente, y la idea es, también podemos elegir todas o algunas, y es tipo un veo-veo,
¿no? Entonces veo algo amarillo, por ejemplo, ¿no? Y entonces a ver qué es, y vamos descartando fichas, y vamos buscando solo objetos de tal color, o solo objetos con tal característica. Eso con la idea de promover la selección, ¿sí? Entre tanto, mirá cómo podemos recortar y buscar algunos aspectos. Y si nos centramos en eso, vemos ciertas cosas de la ficha. Y si después nos centramos en otros, vemos otras cosas de la ficha. Pero todo al mismo tiempo es mucha información, ¿no? Entonces, las tres formas de jugar intentan justamente esto, ir hacia el asociar, el imaginar y el buscar. Es decir, hacia seleccionar, sintetizar y elaborar la información. Les quiero mostrar un video, porque ahora que les conté sobre el juego, les quiero mostrar a una nena jugando. Esta nena tiene casi 2 años, es de las más chiquitas que participó de la presentación. Y la mamá, después de la presentación, se fue con el juego y me escribió para decirme que se había impresionado porque la nena se sintió como muy convocada y era la más chiquita de todo el grupo. Y que se llevó el juego y se siguió jugando, y me muestra un video en donde ella se pone a jugar por primera vez con el juego en su casa. Miren la secuencia, es 1 minuto y intentemos como mirarla desde este lugar que les decía hoy, como sensible, viendo cada cosa que hace, a ver si encuentran la secuencia. Mira. Esa es la de la nena con la nube en la cabeza, la que vimos hoy. ¿Vieron la secuencia? Como hay algo ahí entonces que ella al mirar encuentra, vuelve, arma una construcción, ¿no? Algo tienen que ver, ¿no? Y mira a su mamá que la está filmando como buscando confirmación, ¿no? Algo ahí tienen que ver. Pero ven la construcción que hace, que no es solamente decir, son iguales o no y si no las descarto. Hay una contemplación, ¿no? Hay una contemplación de ponerse a ver qué tendrán que ver y armar activamente una construcción de vínculo entre ellas. Bien, vamos con la última clave, y así les puedo compartir un último material y abrimos al intercambio y a preguntas. Les voy a contar un micro relato, pero primero contarles una frase que dice, la dice Paulo Freire en Pedagogía del Oprimido, y dice: no estoy en el mundo para simplemente adaptarme a él, sino para transformarlo. Pero no es posible cambiarlo sin un sueño, sin un proyecto. La tercera clave es promover simbolización, promover recursos simbólicos que hacen a la metáfora, ¿no? A la potencia metafórica que hablaba. Un micro relato les cuento que hice. Se llama Cubo. Descubrí algo, parece un cubo, o una mesa, o un auto, o un escenario, o una casa. Descubrí un cubo, una mesa, un auto, un escenario, una casa. Me descubrí. Este microrrelato tiene que ver con esta idea, ¿no? De cómo una misma cosa puede tener un montón de sentidos posibles, pero esa potencia se construye en el vínculo con un otro. La construimos los adultos en el vínculo con los niños, ¿sí? Y ellos las construyen con nosotros. Entonces, poder encontrarle esas distintas versiones y posibilidades a una misma cosa es lo que hace la potencia metafórica del vínculo. Y ahí yo creo que está la potencia también en el sentido de la salud mental, ¿no? De mayores recursos para enfrentar la vida. Porque si le podemos encontrar a una misma cosa otras opciones, otros caminos, otros sentidos, ¿no? Bueno, ahí está la chance de pasarla mejor, ¿no? en esta vida. Y creo que por eso es importante promoverlo desde la temprana infancia. Voy a avanzar. Esto
es algo que me parece importante en el sentido de que ante esta situación estamos en un déficit metafórico, al menos varios autores coinciden en esto que les decía, vivimos tiempos de altos niveles de incertidumbre, de inmediatez, de desregulación. Esto que hacía la nena que les mostraba en el video con el juego, hay que darse un tiempo para poder hacer esa construcción. Si todo tiene que ser ya, si la respuesta tiene que ser inmediata, no hay tiempo para hacer esa construcción. Entonces, pensar lleva tiempo. Por supuesto que lleva tiempo. Y hay que hacer ese tiempo para poder pensar y promover el pensamiento. Ursula Le Guin, que es una escritora muy conocida estadounidense, dice que el adulto creativo es el niño que sobrevivió, ¿sí? Que sobrevivió después de que el mundo intentó matarlo para convertirlo en adulto, ¿no? Que hay algo ahí de ese niño que sobrevivió. Winnicott, por ejemplo, dice que la creatividad humana está en un espacio interseccional, o sea, transicional, entre lo subjetivo y lo objetivo, en ese intermedio. Entonces, ¿cuánto lugar hay que darle a ese intermedio? Que es vincular, como les decía hoy. Y también Alicia Fernández, que seguramente muchos la conocen, y Marcelo Viñar, psicoanalista uruguayo, desarrollaron un concepto que para mí es muy importante en este sentido, que es la desadaptación creativa, ¿no? La inteligencia no solo permite adaptarnos a la realidad, insertarnos en la realidad, como decía Paulo Freire, sino que sobre todo permite inventar otra realidad posible, ¿no? Y creo que ese es el foco. Ante una situación de tanta incertidumbre como la que venimos viviendo en las últimas épocas y que la pandemia, por supuesto, subrayó de una manera muy profunda, ante tanta incertidumbre y tan poca visibilidad de futuro muchas veces, sobre todo que una cuestión con la que contamos en educación como un gran obstáculo en todos los niveles, ante esa situación, qué importante es abrir a esta invención de otras realidades posibles. Por eso ahí, por ejemplo, la literatura es fundamental. Yo ahí, y ahí con eso vamos a ir cerrando porque sé que estoy en tiempo, la literatura, por ejemplo, es una gran oportunidad, como el juego, porque en el juego uno se da cuenta que puede hacer muchas otras cosas, ¿no? Que tiene un montón de otras cosas posibles al alcance. Por ejemplo, yo siempre doy este ejemplo de los niños jugando con adultos, cuando, por ejemplo, juegan con un muñequito y el adulto agarra otro muñequito, y entonces juegan a que van por la calle, y el niño agarra un auto y hace que lo atropelle, y de golpe hace ¡pum! Te atropellé, te maté. Y el adulto muchas veces, no siempre, pero muchas veces angustia y le dice, no, ¿cómo lo vas a matar? Eso no se hace, ¿no? Ahí baja la línea más moral y realista, ¿no? Como objetiva, pero estamos jugando, ¿no? De hecho, muchas veces los chicos, yo siempre rescato eso, muchas veces los chicos dicen, pero estamos jugando, es un juego, si es de mentira, si no te lo creas, como si fuese que marcaran de alguna manera el déficit metafórico del adulto, ¿no? Muchas veces, esta dificultad para entrar en el juego y no creérsela, ¿no? Entonces, en el juego, por ejemplo, pasa eso. Y el adulto por ahí dice, como primera intervención, si acepta esta posibilidad del choque y que lo mató, dice, ah, bueno, entonces hay que llevarlo al hospital. Busquemos una ambulancia y lo llevamos al hospital. Y el nene dice, no, se murió. O sea, el hospital no tiene sentido, ¿no? Básicamente. Entonces, no, bueno, no, está bien, el hospital no. Ah, ya sé. ¿Y si hacemos que teníamos un poder que lo podíamos revivir? ¿No? Y como que el adulto siempre intenta salir de la angustia, en ese caso, que le causa la muerte. Pero es un juego. El chico sabe que no se murió de verdad el muñeco, porque es un muñeco, estamos jugando, ¿no? Pero el adulto tiene otras experiencias, ¿no? en la vida, y quizás ha perdido un poco la capacidad de juego por esta cultura y sociedad pujante, ¿no? Que nos hace un poco perder espacios de juego y de creatividad. Y entonces ahí cuesta salirse de eso. Entonces, bueno, sí, es como en el videogame. ¿Vieron como en los videojuegos, que es, te morís y jugás otra vez, tenés más vidas? ¿Sí? Es un juego, en el juego todo es posible. Y yo creo que ahí está la potencia metafórica. Porque justamente, cuanto más espacio para jugar y para darle otros sentidos a la vida tengamos, menos necesidad de después frustrarnos en la vida, o de llevar eso a la vida, llevar la agresividad, por ejemplo, a la vida. Si puedo la agresividad meterla en un contenido de juego, por ejemplo, hacemos de cuenta que matamos y que era una guerra, menos necesidad después tengo de llevarlo a la realidad, porque lo puedo elaborar ahí. Y mientras la muerte, la agresión, la violencia sean parte de nuestro mundo, tenemos que saber que va a aparecer en el juego de los niños, porque aparece en el mundo y los inquieta, y está bien que aparezca ahí. La literatura, y con ese aspecto cierro, así les comparto un cuento que les quiero compartir y cerrar. La literatura es un campo para eso. Muchas veces a mí me preguntan desde distintos lugares, profesionales, educadores, cuidadores,
ay, tengo un nene que está atravesando un duelo porque se le murió una abuela. ¿Qué cuento le puedo leer? ¿No? Yo digo, a ver, no hay cuentos para nenes que están atravesando duelos. Hay cuentos para la humanidad, y después hay cuentos que a un niño en particular le pueden servir un montón para pensar su duelo, y cuentos que no. Y el mismo cuento, aunque trate sobre la muerte, para un niño que está atravesando un duelo, puede ser muy bueno, y para otro niño no, puede ser muy malo. Entonces, ¿cuán importante es ahí al objeto, en este caso el libro, ponerlo en el centro del vínculo entre el adulto y el niño? Pero el cuento ahí no es el centro en sí mismo, ¿sí? Sino es el centro en una interacción y en un contexto. Entonces, en ese sentido, yo siempre digo, para mí, más potente que buscar que un niño se identifique con la historia que le estoy contando. Si está atravesando un duelo, busco un cuento de un duelo, y ahí uno supone entonces que si se identifica le va a hacer bien. Yo creo que al contrario, la mayor potencia en lo literario tiene que ver con identificarme o no y encontrar un montón de otras situaciones que quizás no son las mías, justamente, que me sacan de la vida que conozco, que me muestran otros personajes y otras vidas diferentes y otras emociones y otras cosas que pasan y que me podrían pasar, y ahí me hace preguntarme si me pueden pasar, o que me gustaría que me pasen, o que no me gusta que me pasen, ¿no? Pero justamente ahí está la potencia, no buscar la linealidad de tiene que identificarse con eso. Entonces, con eso voy a minimizar y cierro con el cuento que les quiero compartir. Que hoy preguntaban, esperen que voy a avanzar acá. Hoy alguien preguntaba en el chat, que no llegué a contestar porque estábamos empezando, la canción del principio, ¿qué pasaron? La canción del principio, la letra la escribí yo y la música la hizo Hugo Figueras. Se llama Como si fuera tan fácil la canción, y es el nombre que tiene el cuento, porque la canción en realidad surge a partir de un cuento que escribí y que ilustré, y que les voy a compartir para cerrar y mostrarle también en lo literario, además de juegos y juguetes que vimos, en lo literario, cómo se puede ver algo de esto que hablábamos, de lo reflexivo, lo sensible, lo empático, la sobreestimulación, algo de todo eso. Pero no les quiero explicar más porque no les voy a explicar el cuento, sino que se los quiero contar. Bien. Se llama Como si fuera tan fácil, y dice así. Como si fuera tan fácil. Para verlo completo, acá quienes tienen las camaritas al costado la pueden minimizar o poner arriba, así, porque así lo ven de punta a punta. Todos dicen que Simón ya está muy grande, pero él a veces se siente muy chiquito en un mundo que parece inmenso. Cuando debe encontrar algo y sus papás están apurados. ¡Dale, que nos tenemos que ir!, le gritan sus papás. Como si fuera tan fácil, piensa Simón, mientras intenta encontrar su zapatilla en la habitación, ¿no? Entre tantas cosas. O cuando sus papás le piden paciencia. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta?, pregunta Simón. Suficiente, responde el papá. Hay que esperar, dice la mamá. Como si fuera tan fácil, murmura Simón. O cuando tiene que elegir. Pero una sola cosa, dice el papá. Y que no sea muy cara, agrega la mamá. Como si fuera tan fácil, dice Simón. O cuando llegan todos los invitados a la vez y quieren que abra los regalos, que los vea, que los pruebe y que les diga si le gustan mucho, poquito o nada. Y si no te gusta, lo cambiamos por otra cosa, agrega la tía que viene de lejos. Al momento de la torta, chicos y grandes arman una ronda, ni cuadrada ni redonda, ni muy plana ni muy honda, y al mismo tiempo gritan: ¡pedí 3 deseos! Y alguien ahí va a apagar la luz. Clic. 3, dice Simón. Yo solo quiero jugar. Y yo, dice otro nene. Y yo también. Yo quiero. Y juegan como si fueran superhéroes, con supervisión para encontrar cosas perdidas y detectar regalos aburridos. Visión activada. Como si tuvieran una supernave espacial tan pero tan veloz que nadie alcanza ni a preguntar cuánto falta para llegar. ¡Uy!
como si pudieran convertir los planetas más gigantescos del universo en pequeñas pelotitas. Ping, pong, wow. Y entonces, el mundo parece menos inmenso, como si fuera un poco más fácil. Al fin. Y acá al final de la historia, del libro, Simón está metido en una caja buscando otras cosas para seguir jugando y para darle otros sentidos, ¿no?, a la vida. Y acá, bueno, en ese sitio pueden encontrar ahí materiales para bajarse, está la canción, hay juegos, propuestas de juegos. La idea es volver, con algunos juegos, volver a las páginas del libro. Por ejemplo, si van a la página que es la de la juguetería, si se mira desde arriba la juguetería, ahí se puede ver que se transforma en un tablero del tatetí. Y entonces hay unas fichas para jugar que se pueden imprimir o se pueden dibujar, cada uno puede hacer sus propias fichas, y entonces puede hacer, ven acá, se transforma en un tablero de tatetí, con los 9 casilleros. Entonces se puede transformar la hoja en un tatetí. Bueno, y así algunos otros. Bueno, muchísimas gracias. Abro ahora al intercambio y a lo que quieran preguntar. Muchas gracias por la escucha. Bueno, Juan Augusto, la verdad es que fue un placer. Nuestra capacidad de asombro, así como lo nombraste vos, está, creo, me imagino un auditorio en silencio y todos con ganas de seguir escuchándote, así que vamos a dejarte súper comprometido porque nos faltó un montón. Llevarnos a distintos lugares, nos hiciste viajar por otras realidades posibles que estos tiempos de incertidumbre quizá nos van dejando olvidadas, y la verdad nos llena el alma esta ventana que nos abriste para poder reflexionar, para poder volver a mirar nuestra disponibilidad emocional, que nosotros como especialistas en primera infancia siempre lo tenemos ahí, pero hay que seguir y seguir trabajándolo en tiempos en donde quizá nos es tan adverso. Yo les propongo a todos los que quieran hacer en el chat algunas preguntas para Juan Augusto. Tenemos unos minutitos más para robarle. Si hay algo particular que quieran saber, aparte que se hayan quedado como yo con ganas de escucharlo muchísimo más. Y felicitarte, Juan Augusto, por la verdad, tu capacidad en el dibujo, en la literatura es impresionante, divina la poesía, todo, nos quedamos con todo, creo yo. Muchas gracias, muchísimas gracias, muchas gracias, Carola, por los comentarios, muchas gracias porque estoy ahí leyendo ahora con el chat abierto todo lo que están poniendo. Muchas gracias, la verdad que a mí, mientras ahí iban pensando algunas preguntas, me interesa mucho esto, ¿no? Como intentar lo que sea hoy, en una realidad que es muy compleja para todos, para adultos y sobre todo para niños que están en constitución y armando estos recursos para hacerle frente a la realidad. Me parece importante siempre esto, intentar como tomar distintos recursos, que sea heterogéneo, tomar conceptos, tomar aporte de investigaciones, tomar situaciones de experiencia, observaciones directas de niños, tomar juegos, tomar libros. Digo, me parece que todo eso está ahí y creo que a veces el desafío es, bueno, ¿qué ejes, qué coordenadas nos pueden ayudar a hacer uso, como diría Winnicott, no un buen uso de eso, ¿no? Poder hacer un buen uso y que eso nos facilite las prácticas, el vínculo con los niños, bueno, la tarea diaria, así que me interesa siempre hacer como algo que muestre algo de lo heterogéneo, ¿no? Así que muchas gracias. Nosotros, Juan Augusto, yo estoy a cargo de la supervisión de los jardines de Riega, que son de los más pequeñitos, y la verdad es que escuchar nuevamente sobre el vínculo y la sensibilidad que en estos tiempos está tan dejada de lado porque estamos como con la mirada solamente en la salud, que no hay que dejarla de lado obviamente, pero me parece que siempre tenemos que tener estos espacios para pensar y seguir reflexionando. Creo que esto es como decía recién, una ventana que cada uno dentro de su institución pueda seguir reflexionando y profundizando y seguir buscando algunas preguntas, ¿no? Porque trabajamos sobre esto, sobre las preguntas. Recién una de las cosas que pedían era sobre el material, tus cuentos, dónde pueden encontrar estas cosas.
Ahí Si estaba tenés viendo, alguna dirección o algo para mandar para que la gente pueda contactarse. ahí estaba viendo, Ahí ahí está. el libro se puede conseguir en las librerías, está en las librerías, debería haberse distribuido en el país porque salió el mes pasado, pero debería estar. Y si no, ahí les pasé la página web de la editorial, que está en la editorial, así que ahí lo envían a todos lados. Y ahí también les dejo, porque vi que algunos pedían también más información o materiales. Yo ahí les dejo mi contacto de Instagram, que suelo usarlo justamente para compartir materiales de investigación, un poco de todo esto que les contaba, juegos, así que ahí podemos estar en contacto y compartirles artículos. En la página web, que es hal.com.ar, ahí hay artículos de la investigación, artículos de teoría sobre el juego, que se pueden descargar, digamos, que están en PDF y se pueden descargar. Así que ahí está también. Bueno, muchísimas gracias, Bueno, Cris. Te dejo la sí, palabra sí. entonces. Acá estoy, a gusto, acá también, disfrutando de toda tu exposición y todas las ventanas que nos vas abriendo con cada idea, con cada palabra. La verdad que es como un gran paréntesis este ratito que nos pudimos tomar, ¿no? Paréntesis de lo que vamos viviendo y un placer pensar en profundidad sobre cosas que a veces parecen tan cotidianas. Así que un agradecimiento, me sumo a lo que decía Carola. Y ahora te vamos a pedir, si querés quedarte un ratito, unos minutos más, porque nos gustaría pedirle a todos que nos ayuden a poner en común lo que tus palabras fueron generando en cada uno de nosotros. Y queremos invitar a todos los que todavía están en este encuentro a volcar qué sensación, qué sentimiento o cómo fue resonando lo que vos compartiste en cada uno de nosotros. La invitación es la siguiente, ustedes van a poder ver en el chat que tienen un link. Ese link, si hacen clic ahí, los va a llevar a un Padlet. Y el Padlet, que seguramente muchos de ustedes lo conocen, van a encontrar que al ingresar hay un círculo en el borde derecho inferior, que es un círculo rosa con una cruz, y si hacen clic ahí, van a poder escribir algo que tenga que ver con lo que esta resonancia que la charla de Augusto tiene para cada uno de nosotros. Es decir, qué ideas, qué palabra, a lo mejor es simplemente una palabra, ¿sí? Así que bueno, vamos a de alguna manera cerrar este encuentro con la participación de ustedes, compartiendo lo que haya generado el encuentro en ustedes y escuchando también otra vez la música que Juan Augusto nos compartió inicialmente para ir cerrando, pero ahora veo que muchos ya empezaron a escribir. Nati, si podemos compartir. Sí. Augusto, de alguna manera es una devolución de lo que fue generando esto en nosotros. Y nos tomamos unos minutos para ir leyendo.
Bueno, acá estamos con un montón de ideas, un montón de sensaciones también, Augusto. Te agradecemos muchísimo. Acá son algunas de las ideas que van resonando en nosotros y en todos los que te escucharon. Así que te agradecemos nuevamente y también les decimos a todos los que están participando que este video lo vamos a tener grabado y después vamos a ver por qué medio podríamos compartirlo. Así que quería también agradecer especialmente al equipo de supervisoras del registro de instituciones educativas asistenciales, el equipo que coordina Carola, y también al equipo de supervisoras de nivel inicial de instituciones incorporadas a la enseñanza oficial que coordinan Miriam y Claudia, porque realmente han preparado esto con mucho amor y mucho entusiasmo. Y entonces te agradezco, Augusto, que nos hayas ayudado especialmente para poder celebrar el Día de los Jardines de Infantes con todos los docentes, directivos de los jardines de las escuelas privadas de nuestra ciudad. Muchísimas Así gracias. que bueno, muchas gracias nuevamente a vos y a todos los que nos acompañan. Muchísimas gracias, me sumo a los agradecimientos también. Hermoso leer, ir viendo todas las sensaciones que genera. Creo que en esa diversidad está justamente lo que buscamos, ¿no? Como hacer ese entramado que muy lindo visualmente cómo se ve, y agradezco eso, y me parece que el camino es este, ¿no? Leía mucho, aparecía como cierta cuestión de esperanza, ¿no? Y creo que es muy importante que aparezca esa esperanza y esa apuesta, ¿no? Como esa esperanza activa de seguir apostando y sobre todo focalizar en esto. Yo creo que estas ideas o lo que veníamos hablando también tiene que ver con lo que decía al principio de intentar cuidar a quienes cuidan, ¿no? Intentar cuidarnos con más recursos, con buscar en dónde sostenernos, en pilares para sostenernos. Así que muchas gracias por la tarea cotidiana que tienen cada uno de ustedes con los niños. Bueno, muchas gracias también a Nati, que nos está ayudando con todo lo tecnológico, que está también formando parte de este equipo de la DGEF. Bueno, un placer que nos hayamos encontrado y podamos seguir celebrando estas posibilidades de encuentro y de compartir. Así que bueno, nos vamos con música, Nati, si nos ayudas. Bueno, lo cotidiano entra también en este espacio que quisimos poner en paréntesis. La bocina de cierre, Bueno. eso avisó que se... Era como el timbre, pero... Claro, bueno, claro. Muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos, y Nati, si estás por ahí, podemos irnos con música y también con el Padlet como para seguir leyendo. Espero ver a todos pronto y nos encontramos en las escuelas. Que estén bien. Cuídense. Hasta la próxima.